Parlo. Vale. Hola, hola, buenos días a todos los que os habéis incorporado al webinar. Vamos a hacer toda lo que es la presentación, bueno, la introducción, mi introducción y la presentación va a ser en castellano porque lógicamente José Antonio está en Madrid y todo el proceso va a ser en castellano. En primer lugar, bueno, haceros un pequeño proceso de cómo ha ido esto de los sobrecostes. Se empieza a hablar de sobrecostes en mayo del 2020, se tienen dos reuniones más, octubre y enero del 2021, y al final se llega a un acuerdo, de alguna manera, digamos, un poco vinculando al manual de criterios para que se apruebe tanto el manual de criterios como lo que es la adenda de sobrecostes. Esta adenda se firmó a mitades de septiembre y en principio la vigencia ya os hablará José Antonio de cuándo es. Hoy agradecer a los centros que habéis colaborado en lo que es el estudio inicial que se hizo desde ACES de sobrecostes a nivel de EPIs y a nivel de lo que podía significar. Y voy a comentar solo de unos cuantos centros, 4 o 5 centros, como fueron Traumare, Hospital Delfos, Clínica Corachán, Hospital del Pilar y muy especialmente al Centro de Rehabilitación Fisiomed de Cervera y al Centro Instituto de Fisioterapia San Martí. Y también Centro de Recuperación Funcional Monticalá. Vale, dicho esto, os voy a hablar un poco, bueno, os voy a presentar a José Antonio. José Antonio, que ya participó con nosotros en las jornadas del 19 en Barcelona, que vino hasta Barcelona a las jornadas, es una persona absolutamente experta en el programa CAS. Él, él está, bueno, no sé cuánto tiempo, pero llevas bastante tiempo metido en esto, ¿no, José Sí, Antonio? pues yo creo que desde los inicios de CAS, desde que Vale, se empezó a idear la idea de automatizar los convenios, que creo que fue sobre el año 2000 aproximadamente, sí, ahí sí, fue sí. donde se dio origen a todo, o sea que unos cuantos. Y entonces, simplemente comentaros que él lleva el área de gestión de servicios de Tirea, es el responsable, y él junto con su equipo, una vez más, pues ha sido lógicamente el que ha implementado todos estos cambios para que se puedan facturar los sobrecostes. En su intervención, lo digo muy brevemente, nos hablará de la creación y codificación de nuevas prestaciones en CAS para la facturación del sobrecoste COVID, de los importes de regularización y del periodo de aplicación, que esto está un poco por ver. Bueno, supongo que ahora ya más o menos está definido, ¿no? Después reservaremos unos minutos para responder a las preguntas que se hayan hecho en el chat y suponiendo que no se puedan responder todas, las contestaremos o las contestaré vía mail posteriormente. Solo me queda agradecerte, José Antonio, que una vez más te hayas estado tan predispuesto a colaborar con nosotros bueno, y en general agradecerte porque es una persona, digamos, bastante accesible para nuestros asociados. Me consta que así es. O sea que te paso la palabra y adelante. Muy bien, pues muchas gracias, Eduard. Bueno, buenos días a todos. Bueno, yo creo vamos a intentar hoy explicar, o voy a intentar explicaros un poquito lo que se ha hecho en Tirea, todo el proceso que se ha hecho, cómo, aunque bueno, la mayoría supongo que sois usuarios de CAS y ya sabéis cómo se ha de facturar todo, pero bueno, por intentar aclarar también si tenéis alguna duda. Y luego también comentar un poco pues el fichero orientativo este de casos que subimos, dado que se subió una nueva versión que os comunicamos donde ya está la información actualizada a 18 de octubre. Vale, entonces tengo una presentación que simplemente la vamos a utilizar por ir siguiendo un poco un guión de lo que vamos a ir viendo y que, bueno, pues que podáis tener un poco la información como la vamos a ir visualizando. Vale, entonces aquí, bueno, os decía un poco también lo que ha comentado Eduard, que todos nos basamos en la adenda al convenio que se ha firmado con las circunstancias excepcionales motivadas por la pandemia. Y aquí lo que os pongo un poco es las mejoras o adaptaciones que se han debido hacer en el sistema CAS para conseguir el objetivo. Entonces, lo primero que se hizo como resumen es creación y codificación de unas nuevas prestaciones en CAS para la facturación del sobrecoste, que ya sabéis que esas prestaciones, en los casos de los centros que estéis integrados en CAS, las tenéis que dar de alta en vuestros sistemas para poder facturar el sobrecoste. En los centros que utilizáis la web, pues directamente ya os estarán saliendo como una prestación más que podéis facturar.
Hablaremos un poco del, bueno, un manual que os indicamos para facturar, aunque es similar a lo que ya estáis haciendo, pero bueno, por si hay alguna aclaración que hacer, pues lo hablaremos también. La identificación de las prestaciones realizadas a los lesionados, pues evidentemente como en la propia adenda indica sobre qué prestaciones se han de utilizar y el coste que tiene, pues ya sabéis que son pues, rehabilitaciones, estancias y módulo raquis y módulo ambulatorio. Esas son sobre las que se puede hacer la regularización. Respecto al fichero orientativo de casos, pues ahí lo que hemos hecho en Tirea, digamos que os subimos dos versiones, que seguramente alguno de vosotros ya lo habríais visto en esa primera versión. Lo que se ha hecho es identificar desde el periodo del 14 de marzo del 2020 en esa primera versión se hizo hasta el 31 del 12 del 2020, todos aquellos expedientes en cash donde se había facturado alguna de las prestaciones que daban origen al sobrecoste, que son las que os he comentado antes. Entonces, sobre ese primer listado, lo que vimos es que se habían incluido muchas facturas que podían estar incluso abandonadas, que estaban rechazadas, que, bueno, pues que por lo que fuera quizás estaban aportando una información que tampoco necesitabais. Entonces, lo que se ha hecho en esta segunda versión que hemos incluido es limitarlo a las facturas que estaban aceptadas por las compañías, ¿vale? Porque digamos que sobre esos listados que también se han facilitado a las compañías son los que en la reunión que se mantuvo entre UNESPA, compañías y las patronales, pues se indicó que sobre eso no debería existir discusión alguna y que por tanto pues eran las que en el momento que se facturasen pues la aceptación debería ser inmediata. Vale, como os digo, esa segunda versión incluye también hasta el 18 del 10. Una aclaración ahí os querría hacer, porque creo que ha surgido alguna duda. Nosotros lo que hemos partido siempre son prestaciones, donde, que sabéis cuando estáis registrando la factura en el sistema CAS, tenéis que poner la fecha de inicio de prestación. Se está poniendo fecha inicio desde el 14 de marzo. Es decir, ahí si hay una hospitalización que el hospital ha facturado y que el lesionado está ingresado, imaginaos, desde el 1 de marzo hasta el 31 de marzo del 2020, lo que se ha sacado al fichero orientativo son solo las líneas de prestación que habéis iniciado el 14 de marzo. Con lo cual, si vosotros habéis generado una factura que contemplara el periodo del 1 de marzo al 31 de marzo, no, ahí no os va a aparecer, ¿vale? Entonces es importante que esos casos, por eso llamamos al fichero orientativo, esos casos sí que tendríais que mirar vosotros cuáles son para aplicar esa parte que no se haya incluido, aplicarla en la facturación, ¿vale? Con los módulos raquis pues pasaba lo mismo. Creo que en el comunicado de UNESPA lo que sí se indicaba era que serían módulos iniciados a partir del 14, con lo cual en ese sentido lo que se decía era que los que se hubieran iniciado con anterioridad no se podía aplicar el sobrecoste, ¿vale? Eso era un poco lo que se comentaba. Este es un poco el ejemplo del fichero que sabéis que tenéis todo subido ya en el apartado de almacén de datos de CAS, y ahí lo que se está poniendo pues es el nombre del centro sanitario, la entidad a la que se ha facturado, el código de expediente donde se facturó, la factura que indicó el centro, y luego lo que se está indicando es la prestación que da origen al sobrecoste y lo que se facturó por esa prestación en su momento. ¿Vale? Aquí lo que nos está poniendo en este fichero es el importe de ese sobrecoste que tenéis que facturar. Eso ya, pues una vez que vayáis haciéndolo a través de CAS, pues ya os irá dando la información. Vale, aquí en cuanto a la generación de facturas, pues en el momento de generar la factura, sabéis que las facturas en CAS pues tienen unos plazos y unas condiciones. Estas facturas van a seguir el mismo circuito que cualquier otra factura que deis de alta en CAS. Es decir, se graba la factura con el 181, seleccionáis las prestaciones que queréis facturar de sobrecoste y se emite la factura. Recomendaciones, pues que cuando emitáis la factura de sobrecoste no incluyáis ninguna otra prestación. Es decir, si vais a dar de alta, imaginaos en un lesionado que tiene sobrecoste de rehabilitación, pues dais de alta una factura con el total de actos que tenéis derecho al sobrecoste. Pues si se ha dado 20 sesiones de rehabilitación, aunque vosotros esa factura
la hayáis podido hacer por tramos o por días de rehabilitación, podéis hacer una única factura que contenga todas las sesiones de rehabilitación o todos los actos. Incluso si ese mismo lesionado ha tenido a lo mejor estancias y rehabilitación, tampoco habría problema en incluir dentro de una misma factura pues diversos tipos de sobrecoste, ¿vale? Eso os lo digo porque luego a efectos de la compañía, cuando le llegue la factura, pues posiblemente de cara a procesos de automatización y demás que se puedan hacer, siempre es mejor que las de sobrecoste vengan en facturas independientes. Vale, aquí lo que decíamos, porque creo que también surgió alguna pregunta, nos decían si se podía hacer una factura por todo. Bueno, pues una factura por todo no, hay que hacer una factura, como sabéis, por expediente o lesionado, porque de cara también a las compañías, cada lesionado o siniestro tiene que ir imputado los gastos que tengan sobre cada siniestro que tiene la compañía abierto. Entonces, a través de CAS, pues la facturación es así, es siempre a través de un expediente o lesionado. ¿Vale? Eso es lo que os comentaba. Y luego lo que os he comentado antes, el fichero es orientativo. Si algún centro considera que hay cosas que deben o pueden facturarlas, las pueden generar y luego la compañía ya será la que considere o revise la factura y os diga si procede o no la facturación. Aquí os he copiado también un poco el correo que se mandó desde Tirea a instancias de UNESPA, donde se detalla un poco el procedimiento. Yo, bueno, creo que aquí está más o menos todo claro, detalla cómo hay que hacerlo, las fechas que se han utilizado. Lo que comentaba antes Eduard respecto al periodo que tenéis, pues en principio se ha fijado que desde el día 15, que es cuando se abrió el periodo, y hasta final de año, es cuando se deberían facturar todas las del año 2020. Y luego decían que siempre que sea posible, todas las del 2021, pues que también se hicieran. Con lo cual, bueno, pues la recomendación también sería que intentéis agilizarlo al máximo para que durante este año pues, se pueda realizar toda la facturación, ¿vale? Por lo menos que esté emitida y que todas las facturas en las que no haya discusión se puedan aceptar por parte de las compañías, y si hay discusión en alguna, pues bueno, luego que se siga el trámite de CAS que corresponda. Incluso pues pueden ser facturas que se deriven a subcomisión, porque estas facturas, como os decía antes, son facturas CAS, que se les va a aplicar plazos y digamos que diálogos y caducidades exactamente igual que el resto de facturas. Vale, entonces, en principio, ¿hasta cuándo estará esto vigente? Pues yo creo que creo que lo ponía en la adenda, si no, Eduardo igual ahí me puede ayudar un poco, pero creo que decían que había un número de casos por 100.000 habitantes, yo no sé si eran 50, que debían estar 10 días, creo que continuadamente por debajo de ese rango. 14 días. 14 días, vale. Efectivamente, pues entonces mientras esté eso vigente o que no haya una disminución de ese margen que se ha dado, pues seguiría vigente el poder aplicarlo durante este 2021. ¿Vale? Entonces, un poco en principio sería esto. En cuanto a las pruebas diagnósticas y test de antígenos, pues lo que indica en el último párrafo, pues estas prestaciones también siguen vigentes y se pueden facturar pues como hasta ahora. En los nuevos casos que tengáis que estar facturando y mientras se mantenga esta situación de COVID, podéis aplicar ya también la factura de sobrecoste, ¿vale? Yo en ese caso os digo lo mismo. Yo creo que eso ya depende de lo que quiera cada centro. Mi recomendación sería que por un lado se facturen las prestaciones habituales, por decirlo así, en una factura, y en otra solo las de sobrecoste, ¿vale? Para que de cara a lo mejor a la compañía sea más sencillo su tramitación y que a lo mejor os pueda aceptar la de hospitalización, y si tienen dudas en que si aplica o no el sobrecoste, pues poderlas tramitar de forma independiente. Pero como os digo, no es obligatorio, o sea que cada uno ahí puede seguir un poco lo que precise. Bien, las prestaciones definidas son estas, creo que seguramente ya todos las tendréis. Y sobre todo, más importante, lo que os comentaba al principio, los centros que estén integrados, no os olvidéis de configurarlas para que podáis transmitirlas a través de los ficheros de integración con CAS. Los importes unitarios de cada prestación también son los que se indicaban en la adenda, con lo cual creo que ahí no hay discusión. Eso es interesantísimo. Vale. Bien, el método de grabación de las facturas, pues como os decía antes, igual es
recuperar el expediente que teníais en trámite. Si está abierto, podéis incluir ahí la factura sin ningún problema a través de, ya sabéis, de los expedientes que tenéis, pues haciendo una consulta. Como en el fichero orientativo que os hemos enviado, si os queréis guiar por ese fichero, tenéis el código de expediente, pues podéis ir uno por uno revisando. Ahora, como vosotros seguramente en cada centro tendréis registro de lo que habéis hecho, pues yo mi recomendación también es que lo chequeéis para observar que no haya ninguna diferencia ni que nos hayamos dejado nada por incluir en el fichero. Luego también en casos de si hay algún hospital o algún centro que esos lesionados que ya finalizáis el tratamiento lo dais de baja con el mensaje 501 de baja con pago, ahí se da la posibilidad para reiniciar el expediente de enviar reingreso. ¿Vale? Ahí me han comentado, algunos hospitales nos han escrito porque tenían alguna duda que parece que no quedaba suficientemente clara en el manual, porque sabéis que en sanidad privada tenemos los partes de urgencias, entonces parece que si se había abierto el expediente como urgencias, si se había dado de baja, aunque quisierais hacer el reingreso, no recuperaba los datos del anterior, ¿vale? Entonces vamos a subir un manual nuevo, nos mandaremos una nota para que tengáis el manual nuevo donde os vamos a explicar cómo lo tenéis que hacer en ese caso, ¿vale? Porque nos han llegado 3 o 4 incidencias, bueno, consultas de centros, y para que quede bien claro subiremos una nueva versión para aclarar cómo tenéis que hacerlo y que en caso de reingreso recupere esos datos que ya habéis introducido en el parte de urgencias. Esto es un poco el extracto de la adenda, que es un poco lo que os he comentado al principio, ¿vale? O sea que en principio no hay nada más. Y bueno, yo creo que he sido muy breve, pero realmente el procedimiento no tiene más, ¿vale? O sea que la intervención realmente que yo quería hacer para explicaros un poco era todo esto. No sé si quizás a lo mejor necesitáis aclaración de algún aspecto, alguna cosa. Sabéis que tenéis a disposición nuestro SAU, que en caso de cualquier duda podéis dirigir ahí la consulta. Si ellos lo pueden resolver en el momento, la van a resolver, y si no, lo escalarán al equipo de gestión para que se revise si hay alguna incidencia o poderos responder a vosotros la duda que pudierais tener. Vale, entonces, bueno, no sé si Eduard, si quieres hacer alguna observación más o alguna cosa que queráis que podamos incidir un poquito. ¿Se me oye ahora, José Antonio? Sí, ahora te oigo, sí. No, digo que las rehabilitaciones que se han hecho en un centro C, pero que no se han hecho simplemente rehabilitaciones porque las visitas y pruebas se han hecho en un centro A, es esto que se puede facturar solo hasta el tope del módulo. Pongo el caso, pueden ser a lo mejor 30 sesiones de rehabilitación, ¿no? O 40, no lo sé exactamente cuántas pueden ser. ¿Qué se factura como sobrecoste? ¿Los 35 de módulo o lo que son las sesiones de rehabilitación? Nosotros nos estamos basando siempre en lo que se ha facturado en CAS. Si en CAS se ha facturado el módulo, yo según entendí, lo que tienes que facturar es el sobrecoste sobre el módulo, es decir, los 35 euros. Entiendo que lo que estás diciendo es que el otro centro, o sea, en 2 centros y uno ha facturado en CAS las sesiones de rehabilitación. Sí, sí. Claro, pues entonces yo entiendo, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, eso ya sabes que podría tener interpretaciones. Mi interpretación, o por lo menos lo que se ha sacado al fichero orientativo, es que por un lado se habría sacado el módulo sobre el que corresponde una regularización, y por otro lado se han sacado las sesiones de rehabilitación facturadas. Si ambas dos cosas han sido aceptadas por la compañía, pues yo entiendo que correspondería. Ahora, yo eso ya sabes que luego puede tener interpretaciones, entonces quizás yo creo que esas dudas que son de interpretación del procedimiento, quizás sería bueno hacer una recopilación y tratarlas en el grupo de UNESPA para que se dé un poco la respuesta que se debe aplicar en ese caso. ¿Vale? Porque seguramente aquí lo que más va a haber son interpretaciones, como ya surgieron también en la reunión. ¿Te acuerdas que no acababan de ponerse de acuerdo entre la poca gente que había? Pues seguro que aquí lo que va a surgir son todos esos temas de
de interpretación del procedimiento. Lo que se habló también, yo no sé si esto se ha contemplado a través del programa, que esperemos que no pase, pero que suponiendo que hubiera un repunte de la incidencia, se habló que a lo mejor también se podría aplicar otra vez este sobrecoste. Me imagino que vosotros esto no os lo han dicho nada o no está contemplado o no sabéis nada. Claro. A ver, nosotros de momento, aunque se decía que el 31 del 12 finaliza, nosotros de momento, hasta que no llegue esa fecha, todas estas prestaciones están abiertas. O sea que se va a poder seguir facturando. Efectivamente, yo a Enrique de Unespa le pregunté hace poco si se sabía algo. Él me comentó que no. O sea, con lo cual, de momento lo mantendríamos así. Y bueno, pues veríamos a ver qué evolución tiene todo esto. He visto que hay aquí alguna pregunta. Sí. Que, por ejemplo, nos dicen que qué plazo máximo hay para la facturación del 2021. Yo creo que ese no se ha acordado un plazo. Precisamente en la comunicación de UNESPA lo que se decía era que como recomendación se intentara facturar todo durante el 2021, pero no se ha llegado a definir un plazo concreto. Estoy de acuerdo contigo, no se ha dado un plazo. Y lo que sí he visto que Jaime me ha mandado, me imagino que es Jaime Ceiriani, es que dice que el ministerio teóricamente dio por bueno un dato del 8 de octubre que la incidencia bajaba por debajo de 50. O sea que yo creo que si sumamos 8 y 14, como dice Jaime, nos vamos al 22 de octubre a día de hoy como fecha tope de facturación. Lo que está claro es que todos los procesos que se hayan iniciado antes del 22 de octubre, corrígeme si no, se podrán facturar con el sobrecoste COVID. Incluso en el caso de facturas que se presenten, por ejemplo, el 1 de noviembre sobre octubre, tendrá que diferenciarse también el periodo que es COVID del que no es COVID. O sea, se tendrá que poner los conceptos facturables hasta el 22, suponiendo que sea la fecha de referencia. Claro, pero nosotros lo que haríamos es, si se decide que el plazo, digamos, que ya a partir del 22 de octubre, que creo que sería mañana, ¿verdad? Mañana sería 22. Sí, mañana 22. Si ese plazo ya UNESPA nos comunica que ya a partir de esa fecha ya no procede, pues nosotros lo que hacemos es cerrar las prestaciones, digamos, la fecha de vigencia se cierra a día 22. Eso significa que si alguien va a facturar el sobrecoste con fecha, imagínate, 25 de octubre, le diríamos que esa prestación ya no está vigente para esa fecha. Es decir, esto siempre va como fecha de inicio de tratamiento. Es decir, aquí lo que se debe hacer es, cuando facturéis el sobrecoste, lo que tenéis que poner es en la fecha desde la fecha del tratamiento, no la fecha actual. Vale, o sea que con esa premisa, si vosotros habéis hecho algo el 14 de marzo, sesiones de rehabilitación del 14 de marzo al 30 de marzo, pues entonces pondríais fecha desde 14 de marzo hasta 30 de marzo del 2020 y diríais, aquí me corresponden 10 actos de rehabilitación. Vale, pues eso te calcula el total y entraría sin problemas. Ahora, un tratamiento de rehabilitación que empiece el 25 de octubre, tendríais que poner fecha de inicio del proceso 25 de octubre, con lo cual en ese momento, CAS lo que te va a decir, no puedes facturarlo porque el 25 de octubre ya no está vigente la prestación de sobrecoste COVID por sesión de rehabilitación, con lo cual ya no la vas a poder incluir, pero todos los tratamientos anteriores, aunque haya pasado el 22, ¿vale? Que es la fecha en la que se cierra, los anteriores sí los vas a poder seguir facturando. ¿Vale? O sea, por un lado está la fecha de aplicación de las prestaciones y por otro lado está la fecha hasta la que se puede facturar. Si, como decía UNESPA, lo que se va a permitir que hasta el 31 de diciembre se pueda facturar y lo que se haya olvidado o no haya dado tiempo ya no se va a poder hacer, nosotros ahí el 31 de diciembre lo que tenemos que hacer es desactivar esas prestaciones y ya ni tan siquiera van a aparecer en la pantalla para seleccionarlas. ¿Vale? Esa es la diferencia. Con lo cual sí que hay que intentar por todos los medios que durante este tiempo, mientras sigan vigentes, que se pueda facturar, que se pueda ir facturando todo. Aquí hay una pregunta que dice, no sé si la veis, que dice, si un paciente ha realizado 64 sesiones de rehabilitación, las cuales han generado 2 facturas,
una por sesiones 30 y otras por 34 sesiones. Sí, Ya lo has dicho, si es un mismo correcto. expediente se puede facturar todo. Se Se puede puede agrupar facturar todo. todo, correcto. Se puede Exacto. agrupar todo en una única factura. Incluso si tiene sesiones y tiene hospitalizaciones, se puede agrupar todo. Es decir, cada una con su línea de prestación, por un lado rehabilitación, por otro lado hospitalizaciones, pero sí con el totalizado de actos que tenga cada uno. Yo lo que decía al principio es, si imagínate que tienes un expediente en el que tienes que facturar este sobrecoste y además sigues facturando rehabilitaciones, yo lo que le recomendaba era no incluir en esa misma factura también la rehabilitación habitual, sino que dejar solo las facturas de sobrecoste como facturas únicas. Vale, de acuerdo. Otro tema, lo que en estos momentos pueda estar en su comisión, yo Ujú. entiendo, por ejemplo, que en el caso que sea un parte de asistencia, en el momento que se acepte el parte de asistencia y se introduzcan las facturas y la compañía pague o no pague, todo esto se generará toda una serie de facturas y de conceptos facturables que se facturarán a lo mejor durante el 2022, porque es fácil que nos pase, o al menos está pasando aquí en la Subcomisión de Cataluña, que estamos en un plazo de 7 o 8 meses. Por lo tanto, Claro. hasta que no se resuelva esto, esto quedará pendiente, ¿no? Para... Pues en esos casos entonces sí que yo creo, bueno, entiendo que Sunespa no pondrá problema, tendremos que, bueno, de alguna forma, eso que os decía al principio de desactivar y hacer que desaparezcan estas prestaciones, pues no hacerlo. Entonces tendríamos que decidir cómo hacerlo. Sí, crear unas nuevas prestaciones que sean de caso excepcional, que serían como estas, pero que se identificaran como caso de subcomisión de sobrecoste, por ejemplo. Más que nada porque, sobre todo esto luego al final, lo que muchas veces nos piden son estadísticas o, bueno, qué casos se han facturado, qué casos no. Entonces, tendríamos que verlo cómo lo vamos a hacer. O bien si un SPA decide, oye, pues las que lleguen fuera mantenemos las mismas prestaciones y damos un margen, pues bien. Lo único que si abrimos ese margen, el problema es que posiblemente nosotros lo que no vamos a poder controlar es si es que hay alguien que está metiendo una factura porque ha habido una resolución de subcomisión o bien porque se le olvidó en su día y la está metiendo ahora. Pero en cualquier caso, esas facturas podrían llegar a la compañía y, bueno, también a lo mejor en ese caso la compañía puede decidir si acepta o no. Pero bueno, eso yo creo que ya no depende de nosotros, depende del acuerdo que se llegue, ¿vale? Para que se vea un poco cuál sería el mejor procedimiento. Yo veo que hay gente que se ha incorporado tarde porque aquí tengo preguntas que están resueltas ya. Por ejemplo, aquí tengo una pregunta que dice, si un módulo se inició antes del 14 del 3, está claro que un módulo iniciado antes del 14 del 3 no es susceptible de sobrecoste COVID, o sea, que queda Eso es. fuera de, o sea, en este caso queda fuera. Todo lo que es facturación anterior al 14 del 3 queda fuera del sobrecoste. Y bueno, lo repito un poco, pues Antonio, porque creo que hay gente que se ha incorporado un poco tarde, como hemos ido bastante rápidos para que sepan un poco de qué va, ¿no? Pero, y si es un periodo de facturación mensual, a partir del 14, todo lo que se haya facturado de sesiones de rehabilitación o cualquier otro concepto se puede facturar, pero solo a partir del 14, que lógicamente se factura el mes siguiente, lo que se ha facturado del 14 de marzo al 30 de marzo, que la factura es del mes de abril, lógicamente, ¿no? Si no ha habido retrasos. Bueno, esto es Eso un es. poco... Vale. Y Eh, luego también, bueno, veo aquí una pregunta que manda Josep María, que dice aquí que si una vez generadas las facturas hay que introducirlas en Tirea una a una o existe un envío masivo, una forma de envío masivo. Pues si el hospital está utilizando la web, no queda otra que grabar una a una. Yo lo que muchas veces he recomendado a los hospitales o los centros que tienen un volumen alto de información es que se podáis hacer la integración con Tirea. Es decir, la integración con Tirea, que yo creo que es sencilla, os permite que utilizando vuestro sistema de facturación, bien partes o bien solo facturas, dependiendo un poco de lo que quiera hacer cada centro, esa integración lo que os permite es no tener que duplicar el trabajo. Es decir, si tú estás haciendo tu factura en tu sistema GIS o SAP o lo que tengáis, generando un ficherito XML hacia Tirea con la información de la factura, se puede integrar fácilmente. Hay hospitales de sanidad privada y, bueno, muchos públicos también que ya lo tienen. Entonces, bueno, yo creo que en el momento que empezáis a tener ya un volumen alto de casos, si es conveniente que, o si tenéis un proveedor informático que os lleva la informática, pues lo comentéis porque posiblemente eso
os va a solucionar mucho trabajo manual que hacéis ahora. Pero vamos, hoy por hoy, si estáis utilizando la web, no hay otra forma más que hacerlo así, expediente por expediente, ir incluyendo cada factura. Otra pregunta, José Antonio. En el caso de las PCR, hoy hemos tenido subcomisión y se ha comentado que si un centro sanitario o un A o un B no ha facturado el PCR porque se le ha pasado y tal, está a tiempo de facturarlo. ¿Es cierto esto o no dentro de un expediente? La PCR, Sí, bueno, en principio las PCR siguen vigentes, con lo vale. cual sí, no hay ningún Sí. problema, se pueden facturar. Pero si no lo ha facturado en su momento, que es cuando lo debería hacer, pues se puede facturar. Hombre, CAS le va a dar la posibilidad. Otra cosa es que luego Es le que la llegue a la compañía, sí. compañía y le diga, no sabemos, pero sí, en CAS tiene posibilidad de generarlo. También preguntan qué es un módulo fraccionado. Bueno, un módulo fraccionado es un módulo que inicia en un centro y luego otro centro hace el resto del proceso. Entonces, entonces hay un tercio, 2 tercios o todo el módulo. Y corrígeme si me equivoco, pero la idea es que aunque se haya hecho un tercio, 2 tercios del módulo y el otro centro haya hecho 2 tercios o un tercio igual, cada centro puede facturar los 35 euros de sobrecoste COVID, ¿no? Sí, creo que en el comunicado de UNESPA lo indicaba así y me Sí. parece que en la reunión se habló que se podría hacer así, efectivamente. Y aquí he preguntado una cosa que también ya está respondida, pero te la dejo a ti para que respondas. Si un módulo empieza antes del 22 del 10 del 21 y termina después, pues se puede facturar el módulo con sobrecoste COVID, ¿no? Esto es lo que hemos dicho. A ver, ¿me puedes repetir, por favor, que es que no te he entendido? Si un módulo empieza antes del 22 de octubre, que es la fecha tope que se ha dado a día de hoy, ya veremos, y termina después del 22, se puede facturar los 35 euros de sobrecoste COVID. En el caso de módulo, ¿eh? Sí, eso no habría problema. No, no, es que esto es lo que, bueno, es lo que se ha dicho, ¿no? En el caso de si es por actos, no, porque entonces se podría facturar hasta el 22 lo que fuera periodo COVID, se podría facturar el sobrecoste y a partir del 22, si siguiera el tratamiento, por ejemplo, hasta el 30 o 31 de octubre, esto no se podría facturar el sobrecoste COVID. ¿Eh? Correcto, ¿no? Vamos a ver, si un módulo empieza antes del 22 del 10. Entiendo que sí, entiendo Claro, claro, que se podría. claro, claro. No, no, es lo que dicen. Sí, Es está dentro del exacto. periodo, con lo cual no debería tener ningún problema. Yo entiendo que sí, que esto se Sí, podría facturar. bueno, y los módulos fraccionados, repito, es cuando un centro inicia un módulo y este paciente, por lo que sea, va a parar a otro centro y entonces, lógicamente, no pueden facturar todo el módulo, pero sí pueden facturar el sobrecoste COVID los 2 centros, ¿no? Ujú. Eso es. Bueno, no sé, veo que no hay muchas más preguntas. Como se van a surgir algunas preguntas y tal, José Antonio, pues a lo mejor lo que hago un día de estos es mandarte un listado Bueno, para que me lo respondas y sí, así vamos a ver. yo como te digo, creo que la mayoría son interpretaciones. Entonces, bueno, lo que esté más o menos claro con lo que se habló en la reunión y el comunicado de UNESPA, yo sin problemas os lo responderé. Ahora, si son temas de interpretación o dudas, pues bueno, creo que a lo mejor Sí, ahí ya sería trasladarlo a UNESPA y si requiere hacer una nueva reunión con compañías, etcétera, pues que se aclare en ese ámbito. sí, porque ahora que estoy hablando contigo, ya ha salido una duda en la subcomisión sobre un comunicado que hizo UNESPA sobre los sobrecostes y sobre la PCR, y no es un tema tuyo porque yo lo tengo que hablar con UNESPA, con Enrique Marco, pero tenemos dudas a ver qué PCR son facturables o no, porque en la última Comisión Nacional hay un redactado que contradice un poco a lo que el 1 de junio del 2020 se dijo. Entonces esto hay que Ujú. aclararlo, porque yo creo que esto puede generar también algún problema a nivel de centros sanitarios a la hora de facturar los PCR, ¿eh? Eso es. Vale. Pues yo, oye, José Antonio, hemos ido muy rápido. Veo que no sé si hay más preguntas. Aquí, Bueno, pero bueno, está llegando no. alguna por ahí, pero bueno, aquí pone una persona que si hay que adjuntar la hoja de firmas. Entiendo que la hoja de firmas se adjuntó ya en el Exacto. expediente cuando se hizo la facturación, con lo cual si ya se adjuntó, no existe la obligación. Digamos que esto es decir, yo creo que ya en el convenio indica que sí que cuando se factura la rehabilitación tienes que presentar la hoja de firmas. En este caso del sobrecoste no se ha puesto como criterio que haya que volver a juntarlos y ya está, pues
Bueno, en el Vale, convenio mira. dice que lo recomienda un poco. Obligación no hay, pero normalmente ahora por facturación sí. Bueno, yo veo que no hay más preguntas, pues José Antonio, gracias por tu intervención. Seguimos en contacto Muy bien. muy a menudo. Cuando quiera, no hay problema. Mientras esté Y- dentro de mi ámbito resolverlas, intentaré hacerlo. Perfecto, pues oye, muchas gracias, José Muy Antonio. bien, pues muchas Buen gracias a día. vosotros. Venga, hasta Venga, luego. adiós, Adiós. adiós.